El día que mi esposo falleció, vi a mi nuera guardar apresuradamente algo dentro de su bolso. Mientras ella no se daba cuenta, me acerqué en silencio, y lo que encontré dentro me heló el corazón. No fue un grito ni una escena. Fue un gesto pequeño, casi invisible, el tipo de gesto que solo se nota cuando uno ha vivido 40 años mirando las manos del hombre que ama. Entre flores blancas y palabras solemnes, entendí que el duelo no era lo único que me iba a tocar atravesar. Algo se había movido bajo la mesa de la cortesía y yo acababa de verlo. Nunca olvidaré el olor de la iglesia esa mañana, una mezcla de cera tibia, flores recién cortadas y café que alguien había preparado en el salón contiguo para las condolencias. Me llamo Rosa Martínez y ese día enterré a Ernesto, mi compañero de vida. Caminé entre los bancos con los hombros rectos como él me enseñó, sosteniendo el rosario con la fuerza justa para no dejarlo caer. No lloré al principio. El llanto vino después, como una marea que se retira para volver con más fuerza. Camila, mi nuera, estaba sentada a mi lado. Vestía de negro impecable, el cabello recogido con precisión. Me tomó la mano cuando el sacerdote habló de descanso eterno y asentía con una serenidad que me desconcertó. Javier, mi hijo, miraba al frente rígido, como si el aire le pesara. Yo pensaba en la última noche de Ernesto, en casa, en cómo dejó su taza de café a medias y dijo con una media sonrisa: «Mañana seguimos». Mañana nunca llegó. Cuando la gente se puso de pie para acercarse al ataúd, Camila se inclinó con un gesto rápido. Fingió acomodar el pañuelo de Ernesto, pero sus dedos hicieron algo más. Vi el movimiento breve exacto. Un objeto pequeño desapareció en su bolso. Su mano tembló apenas un segundo. Nadie más lo notó. Yo sí. Y ese segundo fue suficiente para romper la quietud que me sostenía. No dije nada. Aprendí hace mucho que hay silencios que protegen. Dejé que el rito siguiera su curso, que el incienso dibujara columnas pálidas en el aire. Pensé que quizá estaba equivocada, que el dolor me hacía ver sombras donde no las había. Pero cuando Camila regresó a su asiento y evitó mi mirada, sentí ese frío que no viene del clima. Al terminar la ceremonia, nos invitaron al salón del café. Agradecí abrazos, escuché frases que suenan iguales en todos los funerales y asentí con educación. Camila se separó un momento para atender una llamada. Fue entonces cuando vi el bolso sobre la silla, abierto lo justo. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Me acerqué como quien busca un pañuelo. Deslicé los dedos dentro. Toqué papel y metal. Saqué lo que había, un sobre color crema con mi nombre escrito a mano y una llave pequeña oscura con un número grabado en un costado. Dentro del sobre, una tarjeta simple decía Bodega 12, Pasillo C. Sentí que el mundo se detenía. No por miedo, sino por certeza. Ernesto me había dejado algo y alguien había intentado esconderlo. Guardé todo de nuevo, cerré el bolso con cuidado y regresé a mi lugar. Cuando Camila volvió, sonrió y me preguntó si necesitaba agua. Le respondí que no, que estaba bien. La mentira salió suave, como salen las verdades cuando todavía no están listas. De regreso a casa, el trayecto se me hizo eterno. Las calles parecían distintas, como si el barrio también hubiera envejecido de golpe. Abrí la puerta y el silencio me recibió con una frialdad desconocida. Las flores del funeral estaban alineadas sobre la mesa, hermosas y tristes. Me senté en la silla de Ernesto y apoyé el sobre en el regazo. Tardé en abrirlo. A veces el miedo no es a lo que hay dentro, sino a lo que confirma. La carta era breve, escrita con la letra firme, que conocía también Rosa.
Si lees esto, es porque no pude decírtelo en persona. No firmes nada. No confíes en nadie todavía. Lo que crees seguro está amarrado a una promesa antigua. Si dudas, busca la bodega. Perdóname por el silencio. Leí esas líneas una y otra vez. Pensé en las veces que Ernesto habló de promesas como si fueran clavos invisibles sosteniendo la casa. Pensé también en Camila, en su gesto exacto, en el temblor. Guardé la carta y la llave en mi bolso y apagué las luces. Esa noche dormí poco. Cada sombra parecía tener una intención. A la mañana siguiente, Javier llamó. Su voz sonaba cansada. Dijo que Camila y él pasarían más tarde para ayudar con los papeles. Agradecí y colgué. Miré la llave sobre la mesa. Bodega 12. Ernesto había alquilado una hace años cerca de la terminal vieja. Lo recordé de pronto, como se recuerdan las cosas importantes cuando ya no están. No fui ese día. Aprendí que la paciencia también es una forma de valentía. Ordené la casa despacio, guardé ropa, separé libros. Encontré la libreta donde Ernesto anotaba números y fechas. No decía nada de la bodega. Decía mucho de nosotros. Me detuve frente a la ventana y respiré. Afuera una vecina regaba plantas. La vida seguía. Por la tarde, Camila llegó con café y una carpeta bajo el brazo. Habló de trámites con voz suave, de hacerlo todo más fácil. Javier asentía. Yo escuchaba y sonreía. Cuando Camila mencionó el banco, sentí el mismo frío. No dije nada. Hay momentos en los que el silencio no es cobardía, sino estrategia. Esa noche volví a leer la carta. No firmes nada. La guardé junto a la llave y decidí algo que no dije en voz alta, iría sola a la bodega. No por desconfianza, sino por respeto. Ernesto me había hablado desde el silencio. Yo iba a responderle con el mismo cuidado. Antes de dormir, dejé el bolso junto a la cama. Apagué la luz. Pensé en las manos de Camila, en el sobre crema, en el número grabado. Pensé en mi nombre escrito con tinta segura. Y entendí que el duelo a veces abre puertas que nunca pensamos cruzar. Yo estaba a punto de hacerlo. La noche se estiró como un hilo tenso. Me acosté con el bolso al alcance de la mano, como si el cuero pudiera cuidarme. Afuera, el barrio respiraba, con su ritmo habitual, un perro que ladraba a lo lejos, el camión de la basura. Pasando tarde, una radio encendida en alguna casa vecina. Yo contaba los minutos. La carta de Ernesto seguía vibrando en mi cabeza con esa frase que parecía un mandato y un abrazo al mismo tiempo: no firmes nada. No confíes en nadie todavía. Al amanecer, me levanté antes de que el sol tocara las cortinas. Preparé café y me senté en la mesa donde Ernesto solía leer el periódico. La taza humeaba. El olor me devolvió una calma frágil. Saqué el sobre y la llave. La tarjeta con la dirección de la bodega era clara escrita con la misma letra ordenada de mi esposo. Bodega 12, pasillo C, nada más, ni fechas ni explicaciones. Ernesto siempre creyó que las respuestas llegan cuando uno está listo. El teléfono vibró. Un mensaje de Camila. ¿Dormiste algo? Hoy iremos para ver los papeles, así no te cargas con eso. Le respondí con palabras suaves. Gracias, hija. Luego vemos. Guardé el teléfono sin esperar respuesta. En ese luego cabía todo el tiempo que necesitaba. Antes de salir, me abrigué y recogí el cabello. No quise llevar joyas. Caminé hasta la parada del camión con la sensación de estar haciendo algo correcto, aunque todavía no supiera por qué. La ciudad estaba despierta, indiferente a mi secreto. Subí y me senté junto a la ventana. El trayecto hacia la terminal vieja es largo y ruidoso. A Ernesto le gustaba, porque decía que ahí uno aprende a mirar sin ser visto.
La bodega era un edificio bajo de metal gris, con puertas alineadas como dientes. Un guardia me miró con reconocimiento y bajó la cabeza. «Lo siento mucho por don Ernesto», dijo con respeto. Asentí y seguí. El pasillo C estaba al fondo. La puerta de la 12 esperaba. Introduje la llave. El clic sonó limpio, como si hubiera estado aguardando ese momento. Dentro el aire era fresco y seco. Había una caja de madera, un folder grueso y una bolsa de tela. Empecé por el folder. Eran copias de escrituras recibos y una hoja con un título que me hizo fruncir el ceño: Condiciones del fideicomiso. No entendí todo de inmediato, pero sí lo suficiente para saber que la casa no era solo una casa. Estaba sujeta a una promesa legal, a un acuerdo que Ernesto había firmado años atrás. Cerré el folder con cuidado. Sentí una mezcla de alivio y vértigo. En la caja de madera encontré fotografías antiguas. Ernesto joven, con una sonrisa que ya no usaba. Una mujer de mirada serena. Elena Torres decía una nota al reverso, y en otra imagen, una niña pequeña con un vestido claro. La miré largo rato. No era miedo lo que sentí, sino una tristeza distinta, como cuando uno descubre una habitación cerrada dentro de la casa que creía conocer. En la bolsa de tela había una libreta delgada. No la abrí ahí. Hay lecturas que piden silencio. Cerré la bodega y salí con el folder bien sujeto. En el camión de regreso pensé en Camila. ¿Por qué querría esconder esto? ¿Por prisa? ¿Por conveniencia? ¿O quizá porque alguien le había dicho que ahí estaba lo que necesitaba? Recordé su tono cuando habló del banco, la manera en que sus ojos buscaron cajones. No quise adelantar conclusiones. Aprendí que la verdad se defiende mejor cuando llega completa. En casa dejé todo sobre la mesa y respiré hondo. Abrí la libreta. Ernesto había escrito con cuidado, sin adornos. Hablaba de una promesa hecha muchos años atrás, de responsabilidad y de tiempos. No mencionaba nombres completos, pero repetía uno: Mariana. Decía que el fideicomiso existía para proteger algo que no debía perderse con la prisa. Decía también que yo sabría qué hacer cuando llegara el momento. Sonó el timbre. Javier y Camila entraron con una energía que contrastaba con mi calma recién estrenada. Traían carpetas y sonrisas. Camila se movió por la casa como quien mide espacios. «Mamá, el notario nos pidió avanzar con esto», dijo Javier. Yo asentí y serví café. Camila habló de firmas, de hacerlo más fácil. Yo escuché. Cuando mencionó vender, sentí el pulso subir, pero mantuve la voz serena. «La casa tiene condiciones», dije. Camila levantó la mirada. «¿Qué condiciones?», preguntó con una suavidad demasiado cuidada. «Las de siempre», respondí. No mentí, solo guardé lo demás. Cuando se fueron cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. No estaba sola. Tenía papeles, una promesa y una intuición que no me fallaba. Tomé el folder y marqué el número del licenciado Salgado, el notario que conocía a Ernesto desde hacía años. Le pedí una cita. Su silencio al otro lado fue breve, pero suficiente para decirme que había más. Esa tarde ordené las fotos. Me detuve en la niña. Mariana. ¿Quién era para Ernesto? ¿Qué lugar ocupaba en esta historia que apenas empezaba a mostrar su forma? Guardé todo en una carpeta azul y la escondí en el fondo del ropero. Aprendí de joven que no todo se exhibe. Algunas cosas se protegen. Antes de dormir, revisé el teléfono. Un mensaje nuevo de Camila. «Mañana podemos ir al banco». Lo dejé sin responder. Apagué la luz y me recosté. El miedo había cambiado de lugar. Ya no estaba en el pecho, estaba afuera esperando. Yo, en cambio, tenía un mapa incompleto, sí, pero mío. Y por primera vez, desde el funeral, sentí algo parecido a la claridad.
El día amaneció con una luz pálida, de esas que no prometen sol ni lluvia, solo continuidad. Preparé café y dejé la carpeta azul dentro del ropero, detrás de los abrigos. No era esconder, era guardar. Ernesto siempre decía que hay cosas que se ponen a salvo antes de ponerse en palabras. Me miré al espejo y vi a una mujer cansada, sí, pero atenta. La atención, descubrí, es una forma de fuerza. A media mañana, Javier llamó para confirmar que irían al banco solo a preguntar. Su voz sonaba correcta filial. Camila tomó el teléfono un segundo después y agregó con dulzura ensayada que el notario recomienda avanzar. Agradecí y propuse vernos por la tarde en casa. Quería el terreno conocido, la mesa que había visto crecer a mi hijo y envejecer a su padre. Allí las mentiras pesan más. Llegaron puntuales. Camila traía una carpeta beige. Javier el gesto de quien no quiere problemas. Me besaron en la mejilla. Les ofrecí pan dulce. Camila recorrió la sala con la mirada como quien revisa una lista invisible. Mamá, es por tu bien, empezó Javier, y yo asentí, porque la frase es un puente. Camila abrió su carpeta y habló de comodidad, de simplificar, de no cargar con responsabilidades. Usaba palabras suaves para empujar una idea dura a firmar. Antes de firmar quiero entender, dije. Camila sonrió. Para eso estamos, respondió. Le pedí el documento, lo leí despacio, no decía nada de condiciones ni de promesas. Era limpio, demasiado limpio. Levanté la vista. Aquí falta algo, dije. Camila frunció el ceño, no respondió rápido. Demasiado rápido. Recordé la bodega, el folder, la palabra fideicomiso. No lo mencioné. En su lugar pregunté por el notario. Camila dijo que estaba al tanto. Javier se removió en la silla. Mamá confía, dijo. Lo miré con ternura. Confío en ti, respondí. Y fue verdad. No dije lo demás. Camila cambió de tono. Habló de gastos, de tiempos, de oportunidades que no esperan. Puso la pluma sobre la mesa frente a mí. El gesto era claro. Sentí la presión subir, pero también la certeza de Ernesto latiendo como un reloj antiguo. Hoy no dije. Camila retiró la pluma con una sonrisa que no llegó a los ojos. Claro, respondió, cuando quieras. Después del café, Camila pidió ir al baño. La vi caminar hacia el pasillo. Me levanté antes de que llegara al ropero. ¿Buscas algo?, pregunté con naturalidad. Se detuvo. Solo agua, dijo. Le indiqué la cocina. Volvió con un vaso y evitó mi mirada. Javier habló del trabajo. Yo asentí. El aire se había vuelto espeso. Cuando se fueron, cerré la puerta con llave. Me quedé un momento en silencio. Luego saqué la carpeta azul y marqué el número del LIC. Salgado. Me citó para el día siguiente. Su voz fue profesional, pero había en ella un cuidado especial. Traiga todo, dijo. Colgué y respiré. Esa tarde fui a ver a doña Lidia, mi vecina de toda la vida. Sabe escuchar como nadie. Le conté sin detalles lo justo. Asintió. Las casas guardan promesas, dijo, y la prisa siempre quiere romperlas. Me ofreció té. Hablamos de Ernesto, de su costumbre de ayudar sin ruido. Si dejó algo fue por una razón, agregó. Me fui con esa frase doblada en el bolso. Esa noche abrí de nuevo la libreta de Ernesto. Leí con cuidado. Hablaba de Mariana como de un futuro que no debía quedar a la deriva. No decía hija, no decía deuda. Decía responsabilidad. Decía tiempo. Decía que la casa era un ancla para cumplir una promesa, no un premio para repartir. Dormí mejor que la noche anterior. Al amanecer preparé mi bolso con la carpeta, las fotos y la libreta. Fui al despacho del notario, caminando despacio, como quien llega a una cita importante sin querer parecer apurada. El LIC. Salgado me recibió con un gesto serio.
Revisó los papeles, levantó la vista y confirmó lo que yo ya intuía: existía un fideicomiso vigente. La casa no podía venderse ni firmarse nada sin cumplir condiciones específicas. Su esposo fue muy claro, dijo, y cuidadoso. Le pregunté por Mariana. El notario dudó un segundo. Es beneficiaria de una parte del acuerdo, respondió. Nada ilegal, todo pensado para proteger. No quise más detalles allí. Hay verdades que se buscan de a poco. Al salir, el teléfono vibró. Camila. No atendí. Guardé el celular y caminé hasta la parada. La ciudad seguía con su ruido amable. Pensé en Javier, en cómo la buena fe a veces se confunde con la obediencia. Pensé en Camila y en su prisa. Pensé en Ernesto, en su silencio lleno de cuidado. En casa preparé la mesa. Decidí algo que me dio calma: los invitaría a cenar. No para pelear, sino para poner las cosas sobre la mesa, literalmente. Escribí el mensaje con palabras simples. Camila respondió enseguida con entusiasmo. Javier agregó un corazón. Cerré el teléfono. Guardé la carpeta azul en un cajón del comedor. Sobre ella dejé la llave de la bodega. No como amenaza, sino como recordatorio. Esa noche, al apagar la luz, sentí que el miedo ya no mandaba. Había pasado de espectadora a custodia de una promesa. Y eso, supe, cambia la manera de respirar. El día de la bodega volvió a mi mente mientras preparaba la casa para la cena. No era una preparación festiva, era ritual. Puse el mantel claro, que Ernesto reservaba para ocasiones importantes, acomodé los cubiertos con precisión y abrí las ventanas para que entrara el aire de la tarde. La luz caía oblicua sobre la mesa y por un momento sentí que él estaba ahí, observando en silencio, como cuando dejaba que yo tomara la palabra. Antes de que llegaran, quise volver a la bodega 12, no para buscar algo nuevo, sino para confirmar lo que ya había encontrado. Tomé el camión de siempre y bajé 2 paradas antes para caminar. Me gusta llegar despacio a los lugares que importan. El guardia me reconoció de nuevo y me abrió el paso sin preguntas. El pasillo C estaba tranquilo. Abrí la puerta y respiré ese aire seco que no cambia. Saqué la caja de madera y la abrí con calma. Las fotos seguían ahí. Me detuve en la de Ernesto con Elena Torres. No había en ese gesto la complicidad de una traición, sino algo más complejo: cuidado, responsabilidad, una promesa asumida sin ruido. En otra imagen, Mariana miraba a la cámara con una seriedad que no corresponde a la edad. Guardé las fotos y tomé el folder de escrituras. Leí de nuevo las cláusulas del fideicomiso. No eran castigos ni trampas. Eran tiempos. Ernesto había protegido a alguien sin desprotegerme a mí. La casa era el eje de esa protección. Regresé a casa con una certeza serena. Coloqué la carpeta azul en el cajón del comedor y dejé la llave encima visible. No iba a esconder más. La verdad necesita espacio. Llegaron a las 8. Camila entró con una botella de vino y una sonrisa amplia. Javier traía pan. Nos sentamos. Hablamos del clima, del tráfico, de asuntos pequeños. Yo escuchaba y servía. Cuando los platos estuvieron en la mesa, respiré hondo. No me tembló la voz. Antes de seguir, dije: quiero que hablemos de algo importante. Javier me miró con atención. Camila apoyó la copa con un gesto mínimo de alerta. Encontré unos papeles de tu padre, continué. No para discutir, sino para entender. Saqué la llave y la puse sobre el mantel. El sonido metálico fue breve, claro. Camila parpadeó. Javier frunció el ceño. Es de una bodega, expliqué. Ahí hay documentos que no están en su carpeta. Camila se adelantó con suavidad estudiada. Mamá, eso podemos verlo con calma otro día. Hoy está bien, respondí. No hay prisa.
Abrí el cajón y coloqué la carpeta azul sobre la mesa. La abrí en la primera hoja, condiciones del fideicomiso. Javier leyó el título y me miró confundido. Camila mantuvo la compostura, pero sus dedos se tensaron alrededor de la copa. La casa, dije, tiene una promesa asociada. No puede venderse ni firmarse nada sin cumplirla. Camila sonrió esta vez sin dulzura. Eso se puede revisar, dijo. A veces esos acuerdos ya no aplican. Aplican, respondí. El notario lo confirmó. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Qué promesa? Saqué una fotografía y la puse sobre el mantel. Ernesto, Elena y una niña. El silencio cayó como una manta. Se llama Mariana, dije, y es parte de esa promesa. Camila habló rápido. No sabemos quién es, dijo. No podemos basar decisiones en fotos viejas. No son decisiones, respondí. Son responsabilidades. Javier miró la foto con atención. Sus ojos se llenaron de preguntas. Mamá, empezó. ¿Por qué papá no dijo nada? Porque eligió el silencio para proteger, respondí, y porque confió en que yo sabría cuándo hablar. Camila dejó la copa. Esto nos complica, dijo. Tenemos planes. Los planes, respondí, a veces chocan con las promesas. Hubo un momento tenso, pero no violento. Ningún grito. Solo verdades buscando lugar. Camila respiró hondo. ¿Qué quieres hacer? Preguntó midiendo cada palabra. Cumplir lo que corresponde, dije, y cuidar la casa hasta que esa promesa esté completa. Javier pasó la mano por su frente. Miró a Camila, luego a mí. Necesito entender, dijo. Lo harás, respondí, con calma. La cena terminó sin postre. Camila se levantó antes de tiempo con una excusa breve. Javier se quedó un momento más. Mamá me dijo, no sabía. Lo sé, hijo. Me abrazó. Sentí su peso, su confusión, su cariño intacto. Cuando se fue, recogí la mesa despacio. Guardé la carpeta y dejé la llave en su lugar. La noche avanzó sin ruidos. Me senté con un té caliente y miré la pared donde colgaba una foto de Ernesto. No le pedí respuestas. Le agradecí la claridad. Esa noche dormí profundo. Al amanecer, supe que el siguiente paso no sería discutir, sino conocer. Conocer a Mariana, conocer la promesa completa y hacerlo con la calma que solo llega cuando una deja de huir. A la mañana siguiente, desperté con una claridad distinta. No era alivio, era dirección. Preparé café y abrí las ventanas. La casa respiró conmigo. Tomé la carpeta azul y la libreta de Ernesto y me senté en la mesa del comedor, donde la luz caía directa. Leí otra vez las cláusulas del fideicomiso. Cada línea parecía escrita para este momento, como si Ernesto hubiera previsto la prisa ajena y la hubiera frenado con palabras exactas. Marqué el número del LIC, Salgado, y le pedí que me explicara todo con paciencia. Quedamos en su despacho a media mañana. Me vestí sin prisa y salí caminando. El trayecto me ayudó a ordenar pensamientos. Pensé en Javier en su confusión honesta. Pensé en Camila en su prisa elegante. Pensé en Mariana, ese nombre que empezaba a tener peso propio. El despacho del notario olía a papel antiguo y madera encerada. El LIC. Salgado me recibió con una cortesía sobria. Extendí los documentos sobre su escritorio, los revisó con atención y confirmó lo esencial: el fideicomiso seguía vigente con fechas claras y condiciones precisas. No era un obstáculo, dijo. Era un camino. La casa debía permanecer como garantía hasta que se cumpliera una promesa vinculada a Mariana, asegurarle estabilidad para terminar estudios y regularizar un tema de vivienda. Nada más, nada menos. ¿Quién es ella para Ernesto?, pregunté.
El notario respiró hondo. Alguien a quien decidió proteger respondió: no siempre se trata de sangre. A veces se trata de responsabilidad. Asentí. Ernesto había sido así toda su vida. Pregunté cómo localizarla. El LIC. Salgado me entregó una tarjeta con una dirección y un número. Con cuidado dijo: y con verdad. Salí del despacho con la sensación de sostener algo frágil y justo a la vez. No llamé de inmediato. Volví a casa y me senté en silencio. Preparé una lista corta de preguntas. No quería llegar con respuestas hechas. Quería escuchar. Llamé por la tarde. Atendió una voz joven, cansada y firme. Me presenté. Hubo un silencio breve. Luego un sí casi inaudible. Quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería cercana al parque. Colgué y sentí un nudo leve, no de miedo, sino de respeto. Esa noche Javier pasó a verme. Traía ojeras. Se sentó sin quitarse la chamarra. Hablé con Camila, dijo. ¿Está molesta? Lo imagino, respondí. Dice que esto nos atrasa, añadió. Que no entiende por qué papá hizo las cosas así. Tu padre entendía el tiempo, dije, no la prisa. Javier bajó la mirada. Hablamos largo. Le conté lo que el notario confirmó. Le hablé de la promesa sin dramatizarla. Javier escuchó. No interrumpió. ¿La vas a conocer?, preguntó. Sí. ¿Puedo ir?, dijo después de un momento. Aún no respondí con suavidad. Primero quiero escucharla yo. Asintió. Me abrazó antes de irse. Sentí su peso soltarse un poco. Al día siguiente llegué temprano a la cafetería. El parque estaba lleno de luz. Pedí té. Mariana llegó puntual. Tenía el cabello recogido y una mochila gastada. Sus ojos eran atentos, cautelosos. Nos presentamos. No hubo abrazos. Nos sentamos frente a frente. Gracias por venir, dije. Gracias por llamarme, respondió. Yo no sabía si debía. Le expliqué lo esencial, sin rodeos ni adornos. Hablé de Ernesto, de la promesa del fideicomiso. No usé palabras grandes. Mariana escuchó con las manos juntas. Él me ayudó cuando nadie más pudo, dijo. No me pidió nada a cambio, solo que siguiera estudiando y cuidara lo que me daba. Eso hizo, respondí. Cuidar. Mariana respiró hondo. No quiero problemas, dijo. No quiero quitarle nada a nadie. No se trata de quitar, dije. Se trata de cumplir. Hablamos de su vida. Trabajaba y estudiaba. Vivía con una tía. La promesa de Ernesto había sido una red, no un atajo. Entendí entonces la precisión del fideicomiso: proteger sin desplazar, sostener sin invadir. Nos despedimos con un acuerdo simple: avanzar con calma, con el notario sin sorpresas. Caminé a casa con una paz nueva. No todo estaba resuelto, pero lo esencial estaba claro. Esa tarde Camila llamó. Su tono era controlado. Necesitamos hablar, dijo. Lo haremos, respondí. En su momento. Colgué y me senté a escribir una nota breve para mí misma. La verdad no corre. Espera. Guardé la nota en la libreta de Ernesto. Esa noche, al apagar la luz, supe que el siguiente paso no sería explicar, sino ordenar. Ordenar papeles, tiempos y emociones. Y hacerlo sin ceder a la prisa que confunde. La semana avanzó con una calma tensa, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Dediqué los días a ordenar papeles con el LIC. Salgado a cruzar fechas y firmas a confirmar que cada paso tuviera respaldo. No buscaba ganar, buscaba cerrar. Cada documento que entraba en su carpeta encontraba su lugar, y con eso una parte de mi pecho se acomodaba también. Camila no volvió a escribir hasta el viernes. Su mensaje fue breve: Javier y yo podemos cenar mañana. Respondí con la misma brevedad: los espero. No añadí nada más. Hay invitaciones que no necesitan explicación.
El sábado la tarde cayó dorada. Preparé la cena con ingredientes sencillos: sopa caliente, arroz, pan recién comprado. La mesa estaba limpia, sin mantel esta vez. Quería la madera visible, como las cosas cuando se dicen sin adornos. Coloqué la carpeta azul en el cajón del comedor y dejé la llave encima a la vista. No como advertencia, sino como presencia. Llegaron puntuales. Camila entró con una sonrisa tensa. Javier con el gesto cansado. Nos sentamos. Hablamos de asuntos pequeños de la semana del tráfico. Cuando serví la sopa, respiré hondo. Antes de seguir, dije: quiero que dejemos algo claro. Camila me miró con atención calculada. Claro, respondió. Todos queremos lo mejor. Abrí el cajón y saqué la carpeta. La puse sobre la mesa abierta en la hoja de condiciones. Javier se inclinó para leer. Camila mantuvo la espalda recta. La casa no puede venderse ni firmarse nada sin cumplir la promesa del fideicomiso, dije. El notario lo confirmó, y yo también. Camila apoyó los dedos en la mesa. Eso ya lo sabemos, dijo. Pero hay formas de avanzar. No hay atajos, respondí. Hay procesos. Javier levantó la vista. ¿Qué proceso? Cumplir, dije. Con Mariana. El nombre quedó suspendido. Camila parpadeó una vez apenas. ¿La conociste?, preguntó. Sí. Hubo un silencio breve. Camila exhaló y habló con franqueza por primera vez. Esto nos complica, dijo. Teníamos planes. Necesitábamos mover la casa. Necesitar no es lo mismo que corresponder, respondí. Camila frunció el ceño. Siempre fuiste así, dijo. Correcta. Pero la vida no espera. La vida enseña, respondí, a esperar cuando hace falta. Javier miró a Camila. ¿Por qué la prisa?, preguntó. Camila dudó un segundo, luego habló. Porque tomé decisiones pensando que la casa estaba libre, dijo. Compromisos, pagos. No levantó la voz, no hizo drama. Dijo la verdad desnuda y eso pesó más que cualquier grito. Entiendo la presión, dije, pero no puedo firmar algo que no corresponde. ¿Entonces qué propones?, preguntó Camila con un filo nuevo. Orden, respondí. El notario gestionará el fideicomiso, se cumplirá la promesa y mientras tanto la casa se cuida. Aquí. Javier respiró hondo. ¿Y nosotros?, preguntó. Ustedes deciden, respondí. Yo no los empujo ni los retengo. Camila apretó los labios. Esto nos deja sin margen, dijo. Les deja con verdad, respondí. El margen vendrá después. Hubo un silencio largo. Camila miró la llave sobre la mesa. Luego dijo algo que me sorprendió. Sabía que había una bodega, admitió. Ernesto me lo mencionó una vez sin detalles. Pensé que ahí estaba, lo que necesitábamos para vender rápido. No había malicia en su voz, había cálculo y miedo. La bodega guarda promesas, dije, no soluciones rápidas. Javier se levantó y caminó hasta la ventana. Volvió con los ojos húmedos. Papá siempre fue así, dijo, ayudaba sin ruido. Y nos enseñó a no romper lo que sostiene a otros, añadí. Camila bajó la mirada. Por primera vez no discutió. Hablaré con el notario, dijo. Ajustaré mis compromisos. Asentí. No celebré, agradecí en silencio. Terminamos la cena sin postre. Al despedirse, Camila me miró directo. No te perdonaré la incomodidad, dijo. Pero aceptaré la verdad. No busco perdón, respondí. Busco orden. Javier me abrazó. Se fue con pasos más lentos. Esa noche guardé la carpeta y la llave. Me senté en la mesa vacía y escribí en la libreta de Ernesto: la promesa sigue. Apagué la luz, con la sensación de haber cruzado un umbral. No había vencedores ni vencidos. Había una línea clara. Y a veces eso es justicia suficiente. El domingo amaneció en silencio.
no un silencio vacío, sino uno ordenado, como cuando una casa vuelve a acomodarse después de una mudanza larga. Preparé café y salí al patio. Las plantas necesitaban agua. Me tomé el tiempo de regarlas una por una, sintiendo cómo la tierra absorbía lo que hacía falta. Pensé que así funcionan también las promesas, no se imponen, se sostienen con constancia. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos. El LIC. Salgado avanzó con el fideicomiso, marcando plazos claros y opciones posibles. Mariana cumplió con los requisitos sin pedir más de lo que correspondía. Yo la acompañé a firmar un par de documentos y en el camino hablamos de cosas simples, del cansancio de los sueños que se posponen, de lo que significa que alguien crea en ti sin exigir nada a cambio. No nos abrazamos, nos sonreímos con respeto. A veces eso basta. Javier empezó a venir más seguido. Traía fruta, ayudaba con pequeños arreglos. No hablábamos de Camila a menos que fuera necesario. Cuando lo hacíamos sin rencor. Él estaba aprendiendo algo que a muchos les cuesta, que amar no es obedecer a la prisa y que poner límites no es traicionar. Camila, por su parte, ajustó sus compromisos. No fue fácil. Hubo días tensos, llamadas breves, silencios largos, pero cumplió. No porque yo la venciera, sino porque la realidad no se negocia con atajos. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más prácticas, menos cargadas. No éramos amigas, pero habíamos encontrado una forma civil de coexistir. En familias adultas, eso también es una victoria. Una tarde, mientras ordenaba el ropero, encontré la libreta de Ernesto. La abrí por la última página. Había una nota breve que no había visto antes. Rosa, cuando todo esté en su lugar descansa. La casa cumplirá su función y tú la tuya vivir. Cerré la libreta y me senté. Descansar. No huir, no vigilar, no temer. Descansar. Comprendí entonces que el mayor legado de Ernesto no fue la casa ni el fideicomiso, sino la calma que llega cuando se hace lo correcto, incluso si incomoda. El proceso terminó meses después sin ruido. La promesa quedó cumplida. La casa siguió siendo hogar. Yo retomé pequeñas rutinas, escribir por las mañanas, caminar al atardecer, cuidar el jardín. Mariana avanzó con sus estudios. Javier encontró su propio ritmo. Camila aprendió a vivir con límites claros. No hubo celebraciones, hubo continuidad. A veces al caer la tarde me siento en la mesa del comedor y miro la llave que guardé como recuerdo. No abre nada ahora. Ya cumplió su función. La dejo ahí porque me recuerda que las verdades pequeñas dichas a tiempo evitan rupturas grandes. He aprendido algo que quiero compartirte. La justicia no siempre levanta la voz. A veces se sienta, ordena papeles y espera. A veces incomoda, sí, pero no destruye. Y casi siempre libera. Liberó a Ernesto de su silencio, a Mariana de la incertidumbre, a Javier de la confusión y a mí de la prisa ajena. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Quisiera saber qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Habrías firmado para evitar conflictos o habrías esperado a entender? Déjame tu comentario y dime desde qué ciudad nos estás escuchando. Aquí compartimos historias todos los días, historias que no gritan venganza, sino que buscan verdad y dignidad. Si quieres seguir este camino con nosotros, suscríbete para no perderte ninguna historia más. Caminemos juntos con calma y con sentido.